Hola hermanos, el día de hoy 28 de agosto del 2020, el viernes de la 21ª semana del tiempo durante el año. Hoy vamos a tener un problema muy serio, porque resulta ser que me toca hablar de San Agustín de Hipona, uno de los más grandes, si no el más grande de los teólogos evidentemente de inicios del siglo V, porque del siglo IV puede competir con San Atanasio, pero vamos, uno de los grandes, de los 4 doctores de la Iglesia antigua, que realmente el doctor de la gracia, bueno, ya les digo, es que hablar de San Agustín es complicado. Qué lindo el gesto de la iglesia, ¿no? Piénsenlo. Ayer celebrábamos a la mamá, hoy celebramos al hijo. No murió, no es que exactamente la mamá murió el 27 de agosto. Lo que sí es cierto es que San Agustín murió el 28 de agosto del año 430. Había nacido un 13 de noviembre del año 354 en Tagaste. Yo ayer cometí un error, ¿eh? Yo ayer les dije que Tagaste era en Túnez. No, era en Numidia, lo que hoy en día es Argelia. Y entonces, bueno, ya sabemos la historia. Patricio, su papá, que era un empleado, un pequeño propietario, dicen algunos que tenía algún negocio por ahí. Su esposa Santa Mónica, ya la conocemos. Su hermano Navigio y otra hermana, fueron los únicos 3 hijos que tuvieron. Bien educado, el hijo mayor se le formó bien, muy bueno para la retórica, muy bueno para la filosofía. Termina en Cartago, ya sabemos, estando en Cartago se le logra escapar a la mamá. Vivió durante 14 años con una señora, tuvo un hijo, a Deodato, ya sabemos todo eso, porque ayer lo hemos hablado pues propiamente al hablar de Santa Mónica. Estando en Roma, se enfermó y entonces, como era muy amigo de lo que diríamos el alcalde, digamos, es el prefecto de la ciudad, se llamaba Símaco, él le ayudó mucho, gracias a Dios, se recuperó y entonces le consiguió una cátedra para que se fuera como maestro a Mediolanum, es decir, a Milán. Y estando ahí, cambiará todo el curso de su historia realmente. Miren, San Agustín era un buscador, o sea, San Agustín era una persona muy inquieta. Y entonces por eso pasó de una filosofía a otra, o sea, fue maniqueo, estuvo muy vinculada con el racionalismo en general, de corte un poquito platónico, pero todavía no llega a ser propiamente platónico. Y cuando está allá en Mediolanum, su mamá, en Milán, es su mamá que está junto a él, pues resulta ser que la competencia desde el punto de vista de la retórica, o sea, como excelente predicador, era San Ambrosio. Y entonces, muy probablemente, San Agustín se va a escucharlo un poco para saber cómo predicaba, pero realmente no era porque andaba de curioso queriendo saber qué era el contenido de la predicación. Pero lo agarró, lo capturó San Ambrosio con su predicación y sobre todo con sus modos. Tengan presente que Ambrosio era de alta alcurnia, era patricio, así que por lo tanto, patricio me refiero que era de familia noble, y entonces por su formación, su manera de presentar, su filosofía, su teología era muy linda, y eso atrajo a San Agustín, que en su inquietud había dejado a los maniqueos, había dejado todas las doctrinas anteriores, pero aquí encontró la verdad. ¿Qué hizo San Ambrosio? Pues le pasó las cartas de San Pablo y le enseñó a leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento. Y entonces las lágrimas de Mónica surtieron su efecto finalmente. Ya para el año 385 lo vemos como catecúmeno, es decir, preparándose para recibir el bautismo. Será bautizado el mismo año que muere Santa Mónica, en la Pascua del año 387 por San Ambrosio. Ya saben, decide regresar a Tagaste, pero en Ostia muere su mamá. Es lindo el relato, era la lectura propiamente de ayer, dentro del oficio de lecturas, la segunda lectura, la lectura patrística, era esa, el relato de la muerte de la mamá de San Agustín. Bueno, precioso esto. Y ya llega de nuevo a Tagaste, ahí vende todo, y forma una pequeña comunidad de laicos. Él había renunciado al matrimonio, su mamá de hecho lo había querido casar, fíjense, pero él renuncia al matrimonio, él decide no casarse y tiene esa comunidad de laicos. Se va de visita a Hipona porque andaba buscando, parece ser que había uno que lo quería capturar para que se volviera parte del pequeño monasterio donde vivía, y estando ahí la gente le pide que por favor sea ordenado sacerdote para ayudarle al obispo, que ya estaba bastante mayor. Y eso ocurre en el año 391, para el año 395 es ordenado obispo en Hipona. En Hipomagna, así se llama, Hipomagna, la gran Hipona, que es una ciudad importante marítima. Hoy en día ya solo quedan los restos, evidentemente. Y ya se imaginarán ustedes el San Agustín, Dios mío, todo lo que escribió, todo lo que enfrentó. Ay, Dios mío, maniqueos, priscilianos, donatistas, pelagianos, con todo barrió y trapeó. Evidente, sus escritos
Para mí, en el orden es un asunto de gustos, no cada uno tiene el suyo. El de Civitate Dei, la ciudad de Dios, las retractaciones, las confesiones. Voy a decir, padre, ¿por qué no mencionó las confesiones de entrada? Ya les digo, es asunto de gustos. O sea, cada uno puede. Yo leyendo a San Agustín me encuentro con que estos libros son en ese orden los que más me gustan. Evidentemente sus sermones, su predicación. Bueno, y muere justamente cuando los vándalos de Genserico están ya tomando todo el norte de África en el año 430. Sus restos no se sabe en qué fecha realmente fueron trasladados. Primero parece que fueron a Cerdeña y luego fueron trasladados a Pavía y ahí están hasta el día de hoy. Bueno, oigan qué montón hablé de San Agustín. Yo les dije que iba a hablar bastante. Vamos a la lectura rapidito. Primera carta a los Corintios, ya saben, eso es lo que estamos leyendo en estos días. Capítulo 1, versículos del 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Belleza, ¿no? Miren, no me envió Cristo a bautizar. No es que Pablo está despreciando los sacramentos, no. Es que se da cuenta que, y eso nos puede pasar mucho a nosotros, es decir, ocupados mucho en la sacramentalidad y perder de vista la evangelización. O sea, perder de vista lo que debe sostener la vida sacramental. Si no llegamos a que las personas conozcan a Cristo, conozcan a Dios, van a tener, sí, va a haber primeras comuniones, van a haber bodas. Bueno, en estos días son un poco menos, ¿no? Pero todas hechas de la manera tal que es costumbrista, que es sencillamente por tradición, pero no por eso la evangelización. Pablo, insisto, no está despreciando el bautizar, pero luego empieza a poner orden. Recuerden que él tenía la experiencia de que antes de que llegase a Corinto había fracasado, porque estando en Atenas había predicado una imagen que no era, una imagen filosófica de Dios. Y por eso dice, nosotros no nos avergonzamos de predicar a Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo y es locura. Claro, es escándalo para los griegos y es locura para los judíos. Claro, o al revés, porque ese es el juego, ¿no? ¿Qué exigen los griegos? Sabiduría. Pablo, Corinto es la segunda ciudad probablemente en importancia en ese momento de toda la zona de Acaya, de toda la zona de Grecia. Entonces, la filosofía es la base. Sé que por eso Pablo, ¿hay entre ustedes algún erudito, algún filósofo? En el fondo Pablo les está dando a entender, bueno, si tanta es su filosofía, háganla valer pues. Pero la filosofía de este mundo, los criterios de este mundo no sirven. Entonces, eso que les escandalice, eso que es una locura, porque los judíos piden señales. Pruébanos que Cristo es realmente el Mesías. Y así como el mismo Señor Jesús, ¿qué señal nos das para que comprendamos lo que estás haciendo? Es lo mismo, ¿no? Los judíos exigen estas señales. Y en nuestro mundo sigue pasando lo mismo. Hay algunos judíos y hay algunos paganos. Algunos se escandalizan porque nosotros predicamos a un Cristo crucificado. La cruz es la fuerza de la salvación. Y por eso, aunque sea locura y sea escándalo para este mundo, es fuerza y es sabiduría para los que tenemos fe. Vamos terminando el Evangelio de Mateo. Capítulo 25. Recuerden, el capítulo 25 son las tres parábolas, ¿no? La parábola de las vírgenes necias, la parábola de los talentos y la parábola del juicio final. Con eso vamos a terminar jueves, viernes, bueno, y el sábado. Capítulo 25, versículos del 1 al 13 de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo.
Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, por favor, es una parábola. Evidentemente a medianoche usted no va a mandar a la tienda a comprar a donde lo venden, dice, a las vírgenes necias, que aquí no me gusta la traducción, porque a veces eso de vírgenes previsoras, o sea, y de vírgenes descuidadas, suena más bonito decirle vírgenes necias, o sea, porque son necias en el sentido de la falta de decisión por esperar y prepararse. Nos puede pasar a nosotros, en la necedad de este mundo, en la locura de este mundo, seguir viviendo como que sin nada, con una cierta indiferencia. La pandemia nos está ayudando un poco a ser conscientes de eso, de que el tiempo hay que vivirlo a cabalidad y hay que ser precavidos, hay que estar a la espera del Señor, punto. Eso es todo. ¿Quién de ustedes se va a poner a irse de viaje sin revisar su vehículo? ¿Quién se va a poner a hacer un largo camino sabiendo que no hay, por ejemplo, que no hay gasolineras, que no hay expendidoras de combustible en un largo trecho y usted tiene muy poco? Es decir, ninguno de ustedes va a hacer esa locura. Pues no es lo mismo, pero somos muy precavidos en las cosas de este mundo, pero poco en las cosas que nos ganan el cielo. O sea que la exageración de la parábola, oiga, porque también qué falta de hospitalidad, le cerraron las puertas en Oriente, en el mundo del Señor Jesús. Eso era una ofensa gravísima, gravísima, gravísima. Pero insisto, es una parábola, nos está queriendo educar a estar en vela, a estar preparados. Bueno, les invito a hacer oración. Estuve debatiéndome si no hacía alguna oración respecto a San Agustín, pero me voy a quedar con esta muy linda también. Dichosos quienes mantienen sus lámparas encendidas y las comparten y llevan bien altas para que alumbren, y guíen a quienes andan a ras de tierra sin ellas, perdidos entre laberintos, heridas y quejas. Dichosos quienes permanecen en vela, con el espíritu en ascuas y el cuerpo en forma, y están siempre despiertos y atentos para quien llega a medianoche de madrugada o cuando el sol calienta. Dichosos quienes se comparten y entregan, y son fieles a mi deseo y palabra más sincera, y saben vivir como hijos y hermanos, tengan cargos o solo mandatos en su haber humano. Dichosos quienes no buscan quedar bien ni excusen el cansancio, la edad y la dignidad, ni en el tiempo que pasa ni en el premio que se retarda, y mantienen su entrega para quienes los necesitan. Dichosos quienes están dentro o fuera, no tienen miedo, estén dentro o fuera, no tienen miedo a tormentas ni a sequías, ni a huracanes ni a calmas sin brisa, y mantienen abierta su choza o su casa solariega. Dichosos quienes no les importa ser pocos y menos aún quedarse sin nada, porque saben que el Padre está con ellos y les ama y les regala cada día lo necesario para el camino. Dichosos quienes respetan y sirven sin queja a sus hermanos, aunque les sean extraños, y quienes ni comen ni engordan sus cuentas a costa de otros pueblos y de sus ciudadanos. Dichosos quienes se saben enviados y se sienten sin agobio responsabilizados, y aceptan ser hijos y hermanos de todos, y al servir no se sienten humillados. Dichosos mis discípulos, dichosos ustedes, dichosos quienes necesitan su servicio. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz viernes para todos.